hacer una revisión de tu pasado, por supuesto, te vuelve a conectar con un montón de cosas y te ayuda a hacer una suerte de balance, con una trayectoria que siempre puso el foco en el respeto al oyente y en jugármela siempre por cosas nuevas, por cosas distintas, por cosas que me desafíen a mí a dar lo mejor cada vez y a empujar siempre la frontera de mi creatividad un poquito más adelante. El cuerpo es un vehículo y cómo trates a tu cuerpo es cómo estás tratando a tu mente y cómo estás tratando a tu alma también. No quedarse quieto ante el infortunio o ante la desgracia. Tomar responsabilidad y ayudar a quien lo necesita. Manifestar tu pensamiento de una manera clara es una responsabilidad, es importante hacerlo. Yo siempre me lo tomé con mucho cuidado y repitiendo, con mucha responsabilidad. Siempre trato de combinar intuición con oficio. Bien. Creo que es una combinación ganadora, porque el oficio te da ese know-how preciso de cómo encontrar algo que intuís, pero la intuición es el motor principal. ¿Sabes qué? Fran Evangelista está llegando, así que quiero que se siente acá, ¿te parece? Dale, sí, claro. Yo soy mendocino, me dedico a la actividad agrícola, soy ingeniero agrónomo, toda la vida rodeado de viñedos, de elaboraciones de vinos, de uvas. ¿Cómo llegaron acá ya? Nos conocimos en 2012 por otro proyecto que yo tenía antes, de vinos, donde Fran era el ingeniero agrónomo y cuidaba nuestras vides y eso, así que ahí nos hicimos amigos, nos conocemos ya hace 13 años, así que somos viejos compinches. Primero por ahí cuenten por qué Akasha. Akasha es una palabra del sánscrito que significa cielo, éter o espacio, es el quinto elemento. Se la llama a veces la mente de Dios o la conciencia del universo. De eso se desprenden los 4 elementos de la materia. Bien. Eran las 5:55, hacían 5 grados y lo comenté así como... Sí, como una cosa simpática. Sí. Y además somos 5 en el auto. Claro. Y eso me disparó lo del quinto elemento y dije, ¿y Akasha cómo le suena como nombre? Pedro tiene una habilidad muy grande para interpretar organolépticamente un vino y describirlo. Tiene mucho vocabulario y además tiene mucha percepción, tiene mucha sensibilidad en ese aspecto y eso ayuda mucho porque yo tengo un perfil un poquito más técnico. Hay como una especie de inspiración mutua todo el tiempo, somos creativos, pero si bien no pensamos muchas veces lo mismo, lo que él me dijo me llevó a pensar otra cosa y fuimos así creando. ¿Qué es el lujo para Pedro Aznar y para Fran Evangelista? Ser consciente de lo que a uno le gusta y hacerlo. Yo diría que participar en este proyecto es un lujo que me doy, en el sentido de que es algo extraordinario, que fue soñado y esperado mucho tiempo y que finalmente se concretó. Eso creo que un poco define el concepto de lujo. Totalmente. Presente perfecto en la ciudad de Mar del Plata, bueno, con un invitado hoy, con una entrevista, con una charla, con un grande que no necesita presentación. Digo su nombre y ya todos van a suspirar seguro. Hola, Pedro Aznar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy contento. Bueno, un placer tenerte acá. Placer para mí también. Qué lindo. ¿Cómo está? Siempre le pregunto a los invitados cuando empezamos, ¿cómo te encuentra este presente? Muy feliz, muy contento. Estamos, como sabes, haciendo una gira que se llama 5.0, que es una celebración de 50 años de carrera en la música, que ya lleva más de un año de gira, y contentísimo por todo lo que ha pasado, por el recorrido, por todos los lugares que visitamos, cómo la gente lo recibe de brazos abiertos, y hacer una revisión de tu pasado, por supuesto, te vuelve a conectar con un montón de cosas y te ayuda a hacer una suerte de balance. Y la verdad que estoy contentísimo con el balance. Qué bueno. Yo estuve en tu show y ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención, te lo comenté, la cantidad de gente joven que había. Sí. O sea, uno se imagina que por ahí, o sea, tenés captado un público, no sé, que es por ahí el de mi edad o un poquito más o lo que fuera, pero había chicos de 18, de 20, de 25. Sí. ¿A qué se debe, sabes? No sé. Supongo que tiene que ver con precisamente con esto que hablábamos recién, ¿no? Con una trayectoria que siempre puso el foco en el respeto al oyente y en jugármela siempre por cosas nuevas, por cosas distintas, por cosas que me desafíen a mí a dar lo mejor cada vez y a empujar siempre la frontera de mi creatividad un poquito más adelante. Creo que eso es algo valorado y creo que es algo
con lo cual la gente que está en la primera juventud, por así llamarlo, se identifica mucho. Yo creo que sí. Además, este recital, este show que haces, que estás solito en el escenario con tus instrumentos y con este repaso mediante fotos de tus décadas, ¿no? Desde tus inicios, tienen una versatilidad y un profesionalismo en los instrumentos que también se te redescubre de alguna manera, ¿no? Porque yo te preguntaba, cambias un montón de guitarras, le metes al piano, le metes a todo. ¡Wow! O sea, es 1 hora y media de show impresionante. Sí, pasa por un montón de texturas el show. Y ese es el foco del usar distintos instrumentos, porque cada uno está adaptado a un tipo de sonoridad que funciona muy bien para esa canción. O en muchos casos son los instrumentos con los cuales compuse originalmente esas canciones. Esas canciones. Entonces, es un poco volver al origen de esas canciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, y lo lográs extremadamente bien. Muchas gracias. ¿Cómo es hoy tu vida? Que sé que estás muy conectado con la naturaleza. No sé si haces yoga, si comes saludable. Contanos un poco cómo es todo eso. Un poco tu vida. Se te ve espléndido además, se te ve muy gracias. bien. Sí, siempre tomé como un norte el bienestar en un sentido completo de la palabra, ¿no? Yo creo que la meta, por supuesto, es un bienestar espiritual. Es estar cómodo en tu propia piel y sentirte en contacto con todo lo que te rodea de una manera respetuosa, cuidadosa, amorosa, porque lo que das vuelve. Totalmente de acuerdo. Y eso empieza por el cuidado del cuerpo, ¿no? El cuerpo es un vehículo. Y cómo trates a tu cuerpo es cómo estás tratando a tu mente y cómo estás tratando a tu alma también. Entonces esa nutrición que va desde lo concreto, desde qué pones en tu plato, hasta cómo alimentas cómo cultivas tu mente y cómo nutrís tu espíritu, están completamente conectadas. Siempre lo viví así y creo que lo fui también como desarrollando y doblando esa apuesta con los años. Se nota porque siempre estás como muy equilibrado. ¿Sos de enojarte o no? Sí, soy calentón. Ese es uno de mis defectos. Pero se me pasa rápido. Sí, así como viene se va. Sí. Por el lado de mi vieja soy descendiente de calabreses. Lo llevas en la sangre. Por el lado de mi viejo, descendiente de vascos y andaluces, imagínate. Claro, ¿no? O sea, una mezcla explosiva. Explosiva. Lava. Pero ¿Y qué es lo que pero se me pasa rápido. Tengo así erupciones volcánicas y después se me pasa. ¿Y qué es lo que te hace enojar? La realidad, por ejemplo, que vivimos en el país, ¿te enoja, te duele, te lastima? Me entristece, en primer lugar. Pero a la vez yo creo que las cosas de la realidad que no te gustan también son un desafío como que te mojan la oreja a impulsarte a hacer algo, a aportar un granito de arena, a decir, a hacer, a acompañar, a juntarte. ¿A manifestarte? A manifestarte. Y eso creo que es muy importante, ¿no? No quedarse quieto ante el infortunio o ante la desgracia, sino tomar responsabilidad y ayudar a quien lo necesita, manifestar tu pensamiento de una manera clara. Creo que ese acompañamiento, particularmente para los que estamos frecuentemente frente a una cámara, tenemos un micrófono, o cantamos canciones o comunicamos públicamente. Creo que eso es una responsabilidad, es importante hacerlo. Yo siempre me lo tomé con mucho cuidado y repitiendo, con mucha responsabilidad. Sí, porque además tenés como una trayectoria impecable, siendo músico de una generación que por ahí también,
trasciende décadas, ¿no? O sea, hoy siguen vigentes todos, o sea, los de tu generación, y está en este diálogo que vos tuviste en este tiempo y siempre con una misma línea. Eso me parece muy, no sé si valorable o loable o admirable de tu presente. Sí, bueno, creo que continúa una línea de pensamiento, ¿no? Es tratar de ser coherente entre lo que decís y lo que haces. Contame de este show un poquito más. ¿Se va a seguir presentando? ¿En qué lugares? Sí, vamos a seguir unos meses más. 8 de noviembre estamos, hoy, 8 de noviembre, estamos en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Y después la gira sigue por Rafaela el 14 de noviembre, el 15 en Rosario, en el Teatro del Círculo, el 16 en la ciudad de Paraná, el hermoso Teatro 3 de Febrero. Y después ya nos vamos a Chile, donde vamos a estar 2 semanas tocando. Bien, un montón. Y bueno, y después hay unas cuantas cositas en el verano también. Bien, ¿por acá vas a andar por la costa otra vez? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo es esta relación con el público fuera de Argentina? ¿Sentís la misma calidez que aquí? Sí, felizmente sí. Puedo decir que Chile, por ejemplo, es como un segundo hogar para mí. Me gusta muchísimo ir allá, tengo muy, muy queridos amigos y con el público chileno se ha forjado una relación hermosa, de mucho cariño. Lo siento, como decía, como un segundo hogar. Y también eso está empezando a pasar cada vez más en Colombia. Bien. ¿Estuviste hace poco también? Estuvimos hace poco, sí, estuve como solista por marzo, creo que fue. Hicimos 3 conciertos hermosos en Bogotá y en Bucaramanga. Y hace poquito estuvimos con David Lebón, estamos haciendo un homenaje a Serú Girán, que lo hacemos, los frontmen somos David y yo, y tenemos un grupo de 4 músicos jóvenes extraordinarios, que realmente está sonando precioso, y tocamos en el Festival Cordillera, que es uno de los más importantes de Colombia, en Bogotá, ante más de 50.000 personas. Qué Fue lindo, muy emocionante. qué bueno, sí, lo vi en imágenes. Bueno, yo tengo muchos amigos en Perú y me miran mucho de Perú. También sé que vas frecuentemente. Estuve hace poquito en Lima, sí, fue hermoso, hermoso. También te adoran allá. Sí. Es un público muy lindo. Muy lindo. Y además de esta faceta artística que nada, trasciende fronteras y está en tu ADN, estás incursionando también en otras áreas que tiene que ver más con la enología. ¿Estudiaste enología? Estudié sommelería. Soy sommelier graduado en 2014. Sí, ya mi terreno en el mundo del vino ya lleva, desde este lado, ¿no? Del lado de la producción, ya lleva más de 12 años, 13 años, para ser más preciso, y contentísimo con un nuevo proyecto. ¿Y cómo empezó? Porque te gusta estudiar, digamos, o sea, te gusta el vino y dijiste, ¿cómo te nace eso? Contanos. Mirá, una vez que me vi un poco, con una feliz sorpresa, me vi adentro del mundo del vino como productor, decidí estudiar la carrera como para profundizar el conocimiento técnico, claro, para tener poder tener la profesionalidad que esto exige, ¿no? Bien. Creo que es como en todo, yo siempre trato de combinar intuición con oficio. Bien. Creo que es una combinación ganadora, porque el oficio te da ese know-how preciso de cómo encontrar algo que intuís. Bien. Pero la intuición es el motor principal, ¿no? Es lo que te lleva a buscar algo que emocione. Qué lindo eso, está bueno. Y ahí empezaste, ¿y te fuiste como enganchando cada vez más? Sí. Una vez que estudiaste Sí, tuve un primer proyecto de 10 años y ahora estamos con mi socio Fran Evangelista llevando adelante el proyecto Acaya, con el cual estamos contentísimos. ¿Sabes qué? Fran Evangelista está llegando, así que yo quiero que se siente acá, ¿te parece? Dale, sí, claro. Y charlamos un poco también con él. Sí, dale. por supuesto. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien. Un placer. Gracias, igualmente. Fran, contanos un poco a la gente que nos está viendo, escuchando y nos va a seguir viendo y escuchando, ¿quién sos y qué haces?
Bueno, yo soy mendocino y me dedico a la actividad agrícola, soy ingeniero agrónomo y bueno, toda la vida rodeado de viñedos, de elaboraciones de vinos, de uvas, así que bueno, no es muy difícil, digamos, que te ocurra eso si sos mendocino. En algún aspecto te toca la vitivinicultura. Sí, está ahí. Y bueno, con mi dedicación a la agronomía y con mi vinculación también y dedicación estricta a la parte más enológica, bueno, soy elaborador de vinos y bueno, local, mendocino. Ahí empezaste tu camino. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo llegaron acá ya? Nos conocimos en 2012 por otro proyecto que yo tenía antes, de vinos, donde Fran era el ingeniero agrónomo y cuidaba nuestras vides y eso, así que ahí nos hicimos amigos, nos conocemos ya hace 13 años, así que somos viejos compinches. Y este proyecto Acaya, que les cuento que los vinos son espectaculares, más allá de que son unos, no sé, tienen algo, bueno, la combinación de las uvas, el proceso de elaboración que lo van a contar mejor ustedes, tienen un lindo packaging, es muy linda la botella. ¿Cómo armaron todo ese proceso? Primero, por ahí cuenten por qué Acaya, porque es re lindo el sentido. Sí, bueno, Acaya es una palabra del sánscrito que significa cielo, éter o espacio. Es el quinto elemento. Se la llama a veces la mente de Dios o la conciencia del universo. Es como que de eso se desprenden los 4 elementos de la materia de todos los días. Aire, agua, fuego, tierra. Y surgió, fue muy lindo y muy causal. Con Fran nos entendemos súper bien. Desde el primer momento pegamos una onda creativa impresionante y desde el comienzo del proyecto medio que nos leemos el pensamiento y no es necesariamente que pensemos parecido, yo creo que pensamos distinto, pero de una manera muy complementaria. Y nos adivinamos un poco la intención, ¿no? Y coincidimos en muchas cosas. Y la primera tarde en la cual nos sentamos a diseñar el proyecto, a pensarlo, a empezar a hacerlo realidad, estábamos con una de las chicas que trabajan en el equipo de Fran, que terminamos una tarde intensa de trabajo en la cual hicimos una cantidad de cosas que a cualquier otro proyecto le hubieran llevado 6 meses y lo hicimos todo en una tarde y estábamos entusiasmadísimos. Nos volvíamos al centro de Mendoza capital y nos dijo, bueno, sí, muy lindo todo, pero todavía nos falta el nombre. Y estábamos en el auto de Fran y miré y decía, la hora eran las 5:55, hacían 5 grados, y lo comenté así como, como una cosa simpática. Sí. Y ella dijo, y además somos 5 en el auto. Claro. Y eso me disparó lo del quinto elemento y dije, ¿y Acaya cómo le suena como nombre? Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, digo, fíjate, buscá ya mismo disponibilidad, a ver si lo podemos registrar y eso. Y felizmente estaba disponible, así que ahí salió la idea de Acaya. Sí. Fueron los 5 sumados. Sí, tal cual. Que nos llevó al quinto elemento. Algo que te bajó de interesante. ¿Y cómo se acompañan en el proceso creativo de la elaboración? O sea, ¿cómo llegan a que cada vino contenga esas combinaciones de uvas? En primer lugar, tenemos la suerte de contar con materia prima, con muchos varietales, bajo la producción nuestra, y entonces eso hace que contemos con esos diferentes componentes, digamos, que eso es fundamental. Y después hay mucho trabajo con mucho detalle. Pedro tiene una habilidad muy grande para interpretar organolépticamente un vino y describirlo. Tiene mucho vocabulario y además tiene mucha percepción, tiene mucha sensibilidad en ese aspecto, y eso ayuda mucho, porque yo tengo un perfil un poquito más técnico. Claro. Ayuda mucho para que esto que dice Pedro, de que hay como una especie de inspiración mutua todo el tiempo, somos creativos, pero
si bien no pensamos muchas veces lo mismo, lo que él me dijo me llevó a pensar otra cosa y fuimos así creando. Es como que se va construyendo desde el punto de vista creativo y hay algo que fue fundamental, que teníamos muy en claro qué queríamos lograr. Claro. No estábamos divagando. El proceso parecía, pero había un norte que estaba muy claro, que es esto de hacer una especie de homenaje a la vitivinicultura mediterránea con ejemplares mendocinos, ¿no? Bien. Con eso en mente, todo el proceso creativo fluyó, pero de una manera tremenda. La verdad que se produce mucho en poco tiempo cuando hay... Pero además ustedes están involucradísimos porque presentan el vino. Bueno, yo participé de una presentación en Mar del Plata, le explican a la gente en cada maridaje con qué se está consumiendo y qué uvas tiene y qué sé yo, y la gente también se interesa mucho. Sí. Hay una forma de contarlo, tenemos mucha llegada, hay mucha cercanía. Y la verdad que... Pero además se nota, perdóname, se nota que lo disfrutan, o sea, que les encanta. No es que, viste, yo a veces he ido a algunas catas o qué sé yo, es como que muy técnico. Ustedes como que lo transmiten como con una cosa que les fascina, sí. ¿No? Y lo tratamos de comunicar de una manera que se pueda entender fácilmente, que no requiera que tengas un conocimiento previo para entender lo que se está diciendo. Si usamos en algún momento alguna palabra técnica o algún concepto técnico particular, lo explicamos. Abrimos como un paréntesis, decimos, claro, esto se refiere a tal cosa. Claro. Y lo describimos de tal manera que alguien que no conoce la jerga del mundo del vino lo pueda entender bien. Y eso hace que la gente lo sienta cercano y que además encuentre en nuestros vinos lo que estamos describiendo, ¿no? Que lo sienta en el paladar y en la nariz. Eso es fundamental, que podamos transmitir, porque nosotros lo disfrutamos mucho, un poquito desde el conocimiento y desde ser los elaboradores. Pero queremos que parte de la alegría de poder disfrutar ese vino también lo vivan las personas que vienen a vernos, y para eso tenemos que comunicarlo bien, tenemos que guiarlos de una manera en la que ellos se sientan parte y descubran lo mismo que nosotros descubrimos o quisimos crear. Bien. O sea, vos te llevan de una manera más suave, te ayudan a descubrir el vino. Y eso te hace formar parte. Porque aparte, a ver, hay una competitividad enorme, hay cantidad de bodegas muy buenas, porque hay muy buena variedad de vinos. Ustedes están dentro de una alta gama boutique, podríamos decirle, con Acaya. Sí. Y así la es. idea es permanecer ahí o crecer a otros. ¿Cuáles un poco? No, la idea es mantenernos en el concepto boutique, ¿no? Que no se convierta en un proyecto industrial de gran escala, porque sería mucho más difícil mantener el estándar de calidad que tenemos hoy. Eso lo queremos mantener a rajatabla. Así que la idea es crecer hasta un cierto punto y quedarnos ahí para tener un control de calidad bien concreto. Hoy la gente, si quiere comprar Acaya, lo puede hacer a través del Instagram, de la web. ¿Cómo puede consumir Acaya? De todo eso que dijiste, del Instagram, de la web, y hay una tienda online donde ahí pueden acceder a los vinos y les llega directamente a su casa. ¿Sí? Bien. Acaya.wine, Acaya con K y SH. Ahí tienen el sitio web y tienen todo a disposición, tanto las fichas técnicas, la descripción del proyecto, nuestras impresiones personales sobre los vinos, dónde conseguirlos, en qué restaurantes estamos, en qué vinotecas. Bien. Y el proyecto, además, Fran, a ver, para entender un poco, ¿no? En tu labor, vos también formás parte de, por ahí, elaborar otros vinos para otras empresas o personas, ¿o no? Sí. Sí. Esa es mi actividad principal, digamos. Claro. Ese es un proyecto personal de los dos. Y, bueno, Pedro es músico. Sí.
Sabíamos. Por ahora. Bueno, está pensando en cambiar de... Escúchame, Pedro, te veo muy apasionado con esto del vino, ¿eh? Muy, sí. Ojo que podemos cambiar de... Pero además, ¿sabés qué? Tienen como una alquimia interesante ustedes dos. Sí, totalmente. Y eso se traslada, digamos, al... tenemos que tener una botella, para así le mostramos porque la botella, digamos, no tiene etiqueta, está impresa sobre el vidrio y también tiene como un diferencial artístico, ¿no? Que tiene que ver. Y además, ¿sabes qué me parece? Esto es muy personal lo que voy a decir, es muy mío. Pero siento que hay otros artistas que por ahí hacen vinos, o deportistas, para no ir solo a los músicos, o deportistas, o otra gente, como para ponerle etiqueta, o decir, me di el gusto de tener mi propio vino. Y me da la sensación que en tu caso no es así. Sí, son válidas las dos cosas, ¿no? No, obvio. Digo, es mi percepción, como que estás más involucrado. Sí, sí. Bueno, este es un proyecto en el cual Fran y yo somos socios. Y tomamos todas las decisiones desde cómo y dónde se venden los vinos hasta cómo son las etiquetas, qué varietales hay ahí adentro, los cortes, que son las combinaciones proporcionales de qué componentes arman un vino. Es muy involucrado. Bien. Entonces no es un vino que la empresa de Fran hace para mí, claro, y que yo pongo la cara y el nombre, sino que es un proyecto de a dos. Fíjate, los vinos en las cápsulas tienen nuestras dos firmas y el vino no se llama Pedro Aznar, el vino se llama Calla. Es una entidad que nace de la creatividad de nosotros dos. Bien. Entonces un vino en sociedad, es otro concepto. Perfecto, perfecto. Y Fran, ¿cómo ves vos la industria argentina del vino en este momento? Yo creo que está pasando por un momento, en términos generales, está pasando por un momento delicado. ¿Sí? Aún así, creo que hay una excelentísima oportunidad para que se renueven muchos aspectos vinculados a la comunicación, a la comercialización. Hay muchas bodegas que están intentando seguir con su estrategia que hace una década atrás les funcionó. Bien. Hoy no. Yo creo que hay que ayornarse mucho para que el público vuelva a tomar vino. Pero creo que es un punto de inflexión. Estamos en un momento delicado que en algunos segmentos de los vinos, porque el vino tiene diferentes segmentos, se puede ver inclusive hasta aumentos en las ventas. Entonces hay que saber reinventarse, hay que tener mucha flexibilidad y apertura para poder romper esquemas que antes funcionaban y ahora no. Es un desafío importante para la industria en general. Claro. Hay como nuevos lugares. Mar del Plata tiene, de hecho, en el sur, en Chapadmalal, una bodega, hay uvas, plantaciones de uvas, y se hace un vino buenísimo, muy rico. ¿Ustedes pensaron en algún momento, está en sus planes futuros próximos, crecer con algún otro lugar afuera de Mendoza? Sí, tenemos planes y en la provincia de Buenos Aires y bueno, la zona del Atlántico en particular nos atrae mucho y tenemos ahí un proyectito. Un sueñito. Un sueñito. Sí. Qué lindo, está bueno eso. Sí, confiamos muchísimo en todo lo que puede dar la Argentina en general. Bien. Y somos bastante curiosos, tomamos vinos de diferentes lugares y es una joya que no está todavía tan descubierta, ¿no? Claro, pues tenemos vinos en Salta, tenemos vinos en Mendoza, en la Patagonia, no sé si en Córdoba también, pero... Sí, bueno, ahora se vienen sumando cada vez más Entre Ríos, Córdoba, la provincia de Buenos Aires. Y son todos vinos muy distintos, porque son terroirs muy distintos. Y eso hace a la diversidad y a la belleza de que los vinos de cada región tengan su propia impronta. Claro, está buenísimo eso. Me encanta. Bueno, ya saben, Acaya Wines es
esta etiqueta, esta marca, esta hermosa, podemos decir, hermoso proyecto de Fran Evangelista y de Pedro Aznar, que tuve el placer de disfrutar y además de compartir una comida con ellos en donde los presentaron y veía el interés de la gente y cómo lo manifestaban y les encantaba. Y bueno, no sé, por ahí alguien nos escucha y se quiere contactar, así que vamos a poner después acá en detalle de qué se trata. Y también para que, bueno, si quieren, no sé, los quieren tener a ustedes presentando un vino en un lugar, los contactan y ustedes pueden llegar a ir. Sí, claro. Totalmente. Sí, ¿Lo no, pueden absolutamente. presentar? Nos encanta hacerlo, es parte de la comunicación del proyecto, así que siempre nos apasiona hacerlo. ¿Alguna cosa más que me quieras contar de acá ya? Eh, Que yo no te haya preguntado. Hay algunas cosas que no me preguntaste. ¿Algún adelantito? ¿Algún adelantito? Sí. Cuente. Estamos muy prontos a sacar 2 espumantes Ah, qué bueno. que Te lo iba a todavía... preguntar, pero como no lo escuché en la charla, dije... No, Ah, anoche no lo dijimos. No lo dijeron. Bueno, el portfolio se empieza a completar. No digo que se completa porque pueden haber más incorporaciones a futuro, pero el portfolio se empieza a completar con 2 espumantes ahora para fin de año. Ujú. Y bueno, para esa oportunidad también haremos lanzamientos pertinentes, ¿no? ¿Y cómo van a ser? ¿Brut, extra brut? ¿Querés hablar Extra sobre Brut, sí. Bien. Un blanco de las cepas habituales para los espumantes, el estilo de champagne, ¿no? Pinot Noir y Chardonnay. El Chardonnay. Y un rosado más particular, que es un rosado de Malbec. Bien, qué interesante. Me encanta. ¿Qué va a ser más dulzón o no? ¿Poco más dulzón ese rosado o no? ¿Más dulzón que el blanco? Sí, No necesariamente. Ah. No necesariamente. bien. Así que Pero antes viste de... que los rosados, los espumantes rosados tienen una cosa particular, como Sí. algo como de caramelo ácido. Sí. Bueno, además el rosado de ustedes es muy rico también. Sí. Es muy bueno. Y nuestra idea es, en la segunda añada del espumante rosado, tal vez llevarlo también a cepas mediterráneas. Bien, Esa es una meta que tenemos también. bien. Y hoy forma parte importantísima, ¿no? Este proyecto en tu vida. Sí. Es algo sin lo cual me faltaría algo. Bien. Hoy sentiría como que se perdería algo si no estuviera esto. Es algo que me entusiasma mucho, es algo que lo vivo con una enorme pasión y con una gran alegría. Me siento súper a gusto trabajando con Fran. Todo el equipo que tenemos alrededor de Acaya es un equipo hermoso. Es gente que lleva el proyecto con muchísima alegría y también con mucha pasión. Así que es un motivo de felicidad. Qué sin bueno. duda. Fran, vos vivís en Mendoza. Vivo en Mendoza, sí. El equipo es de allá. Sí, Bien, todos mendocinos. ok. Chochos fanáticos de Acaya y con la camiseta muy, muy puesta. Mendoza está bárbaro también, ¿no? Muy bien. Muy bien. Sí. También sufrimos un poquito este receso invernal desde el punto de vista del turismo, pero se está activando y bueno, a raíz de las bodegas y de la nueva gastronomía. Claro, eso es importantísimo. Es muy importante y creo que es parte del cambio, ¿no? Ahora se habla mucho de restaurantes en bodegas, existen Claro, muchísimos sí. restaurantes. Antes la bodega es la bodega, Claro. que cerraba el sábado. Sí, tal cual. De hecho, bueno, yo estuve en Mendoza hace poco haciendo las recorridas, comí exquisito adentro de la bodega. Y el maridaje era espectacular. Sí. Es mucho más Sí, sí, divertido. Es divertido, es muy linda la experiencia que uno puede vivir ahora que comparado con hace 20 años atrás. Claro. ¿Algo más que quieras contarme? Bueno, estamos en una etapa, estamos muy felices con Pedro, estamos en una etapa de una nueva producción.
de un crecimiento importante y nada, la verdad que esperamos que todo el mundo sepa interpretar y nosotros podamos también comunicarlo bien, el ADN de este proyecto y hacia dónde va, porque estamos convencidos que tenemos algo especial. Tal cual. O sea, lo sabemos, estamos convencidos, creo que tenemos que comunicarlo, seguir comunicándolo bien como lo estamos haciendo, para que nadie se lo pierda. Queremos que la gente lo conozca. Tal cual, sí. Para que lo disfrute. Saben que nosotros en este programa tenemos una pregunta que está auspiciada por Grupo Residence, que tiene que ver con algo que a mí me apasiona, que es el lujo. Y quiero saber, ¿qué es el lujo para ustedes? ¿Qué es el lujo para Pedro Aznar y para Fran Evangelista? Ser consciente de lo que a uno le gusta y hacerlo. Muy bien, me encantó. ¿Qué es el lujo? Depende cómo uno arma la frase, ¿no? Porque si uno dice, me voy a dar un lujito, Sí. son esas cosas que te das un gustito de algo que hace mucho que querés hacer o que querés experimentar. Yo diría que participar en este proyecto es un lujo que me doy, en el sentido de que es algo extraordinario, algo que fue soñado y esperado mucho tiempo y que finalmente se concretó. Eso creo que un poco define el concepto de lujo. Totalmente, porque además por eso lo hablo, porque me parece que a veces, para mí es un lujo hoy estar con ustedes, haber disfrutado la cena, probar sus vinos, y involucrarme con este proyecto, así que creo que acá ya es un lujo, porque es un vino que realmente envuelve por ahí el sentimiento de ustedes dos con materia prima espectacular y bueno, la gente tiene que compartir ese lujo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay mucha Sí, cabeza, hay mucho detalle pensado, hay mucha energía puesta en este proyecto, así que... Gracias, chicos. Muchas gracias a vos. gracias a vos.